Iniciando la presentación, no me voy a referir a las normativas, ¿no es cierto? Ya las han sido ampliamente expuestas. Pero quisiera hacer algunos tips respecto a las restricciones. Se habló hace un momento atrás de los waivers. Este año tenemos 13 waivers, solamente 13, y son 5.968 toneladas. Ese es el impacto que tienen los waivers dentro del transporte marítimo. Eso es lo que llevamos en el 2017. Efectivamente, bueno, está la definición de cabotaje, la restricción respecto al gravamen del 20%, las restricciones para inscribir, para conformarse con empresa naviera chilena, para constituir una nave chilena, y el castigo de 6% de la oferta, que me alegro que haya una concordancia, que se podría eliminar esa restricción. Dentro del rol que juega el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Transporte tiene por la misma ley, el documento de la Marina Mercante, la inspección y supervigilancia respecto a los aspectos comerciales de la Marina Mercante. Ese es nuestro rol. Y nuestra visión como Ministerio está enfocada a las cargas o a los usuarios. Los medios de transporte son un medio para que el usuario pueda transportarse o transportarse cargas. No son un fin en sí mismo para nosotros como Ministerio de Transporte. El metro es para transportar pasajeros, no es para que exista un metro. Un metro sin pasajeros no es cierto. Los camiones para que transporten la carga. Camiones en las carreteras vacías no nos sirven. Entonces el foco de nosotros está en el usuario y en este caso en los generadores de la carga. Y desde esa perspectiva nuestro análisis, para dejarlo bien agotado, desde dónde lo miramos nosotros. Porque aquí hay varios elementos como la seguridad nacional, etcétera, pero nosotros lo miramos desde esa perspectiva. La caracterización del mercado. Aquí tenemos arriba las toneladas transportadas, que estas son más actualizadas en 2016. En el comercio exterior, Chile transportó 113 millones de toneladas, 113 millones de toneladas. En cabotaje, 13. Y en nacional, comercio interno, según la estimación, ahí es bien difícil estimar las cargas que transportan los camioneros, a través de puestos de origen y destino, etc. Estamos hablando de 240 millones de toneladas. Eso es para dimensionar cuánto constituye el transporte de cabotaje dentro del transporte de carga en general, que es nuestra visión. La caracterización del mercado, ahí está en los puertos, las toneladas de abajo son los puertos de orígenes, ¿ya? Y efectivamente, porque después vamos a ver cómo se estructura la industria naviera, ¿ya? En Chile, cómo está estructurada, que creo que es muy importante desde el ámbito comercial y también creo que puede importarle a través de la mirada de la libre competencia. En Punta Arenas, ¿no es cierto?, básicamente Isla Riesgo, donde actúa una naviera que está asociada a dos de los dueños de Isla Riesgo. Puerto Montt al sur, que es una realidad como se ha mostrado en distintos expositores, es totalmente distinta. Y hacia el norte, ¿no es cierto?, tenemos el principal track, ¿no es cierto?, que es San Vicente, Quintero, Ventana. Ese es el principal y está ligado a combustibles. También hay importante track desde San Antonio, ácido sulfúrico de Codelco. Eso, y en Huasco también, ¿no es cierto?, que tiene relación con Capo, que también hay integración o hay empresas coligadas con la misma propiedad respecto a CAP, respecto a transporte y respecto a puertos. Entonces, desde esa mirada hay que irla revisando para saber quiénes constituyen la Marina Mercante Nacional y quiénes son los principales operadores dentro de los principales actores dentro de la Marina Mercante Nacional. Este dato 2014 me llegó hace un momento atrás porque no alcanzamos en la presentación 2016, que ya tiene los datos directamente, pero esta es la participación de mercado, donde queda claramente, ¿no es cierto?, son tres grandes operadores que son Sonamar, Inmigrantes y Ultramar.
Zona Mar, Inmigrantes y Ultramar son dos dueños, o dos grandes accionistas, ¿no es cierto? Que es uno, el grupo Copec, y el otro grupo Ultramar, ligados, ¿no es cierto?, al grupo económico Angelini Fonapen, que es Inmigrantes, que como decíamos hace transporte de Isla Riesgo, transporte de carbón, y Ultramar, ¿no es cierto?, del grupo Fonapen. Esos son los tres grandes actores que representan hoy en día, según la cifra, la última que me llegó hoy día, el 76% de la transporte de cabotaje son estos tres grupos, estos dos grupos. CMA, Compañía Marítima Chilena, se integró a partir del 2016 y tomó una parte del mercado a través de los contratos que hizo con ENAP, lo que es una buena noticia. ¿Cuáles son los aspectos comerciales que nosotros nos motivan a hacer una revisión de la actual legislación? Uno, los indicadores, ¿no es cierto?, que ya se puso en libre competencia. Hay algunas cifras distintas, puede ser el año que se tomó. Respecto al informe de Quirós en el año 2011, que no lo hizo el Ministerio de Transporte, lo hizo el Ministerio de Economía. Quisiera aclarar eso, que el informe no nos corresponde, sino le corresponde al Ministerio de Economía. Los cambios en la industria naviera. Estamos hablando de hoy en día, en las tres alianzas que se están consolidando a nivel internacional, corresponde al 92% de la carga que se transporta en Chile, 92% de la carga contenerizada. Y eso va a implicar un cambio en la industria naviera y en los patrones de recalada. Tanto los informes del ITF como informes internos que hemos hecho nosotros, expertos internacionales, Sabonge, uno de ellos, del Canal de Panamá, estiman que las recaladas, que el patrón de recalada va a cambiar. Hoy en día tenemos un patrón de recalada de 2,7 recaladas. Los expertos y por modelos también que hemos desarrollado con la Universidad de Las Palmas, estamos viendo que va a haber un patrón de recalada de un puerto o dos en casos excepcionales, dependiendo si hay carga. Básicamente lo que se ve ahí es la zona del Biobío, ¿no es cierto?, que para carga de la industria maderera podría haber una segunda regalada, pero solamente en esos patrones. El resto es solamente una regalada por el tamaño de buque que se están proyectando, que son los buques de 18.000 contenedores. Entonces eso es uno de los elementos que tenemos que tener en consideración. Los cambios de la industria requieren un fortalecimiento del modo marítimo. El movimiento de las cargas de e-commerce se concentra en la zona central, ¿no es cierto?, y por lo tanto se debe fortalecer, y ahí lo que hemos estado haciendo análisis respecto a las MOS que se habla en Europa, de las carreteras del mar, para ver de dónde hay algunas posibilidades. No es muy bueno las primeras aproximaciones, solamente hay rutas de Antofagasta al norte que podrían validarse hoy en día. Pero la del Biobío todavía no da, y a ver, las MOS se analizaron respecto al costo, a los costos de operación del naviero y costos de operación del transporte terrestre. Ya todavía no se justificaría un transporte de una carretera, ¿no es cierto?, entre Concepción y la zona central. El potencial incremento de la actividad turística de cruceros. Ese en base a la propuesta de cambio que hay en el Parlamento. Hay un potencial de cruceros. Hoy en día la industria de cruceros, el 90% de la industria de los cruceros, de los cruceristas, viaja en viajes de 7 o menos días. Esa es una realidad, y eso hoy en día, todo esa potencial demanda no opera en Chile porque no hay cruceros de esa cantidad de días. ¿Ya? Solamente hay cruceros en esos días que lo tienen más sur, pero lo que nosotros denominamos internamente el hotel boutique. No es el crucero, ¿no es cierto?, más masivo, ¿ya? Es más de boutique, más de exclusivo. La resiliencia en las redes de conectividad, se habla, ¿no es cierto?, tanto por desastres naturales. El caso que salió y que está en la prensa, han habido cientos de artículos en la prensa internacional respecto a Estados Unidos. Incluso senadores como el senador McCain, que
que es bastante conservador, ¿no es cierto?, habló y solicitó que se eliminara la reserva de cabotaje entre Puerto Rico y el continente de Estados Unidos, ¿no es cierto?, porque había hecho un daño tremendo dentro de la economía de Puerto Rico, sobre todo en la situación que está hoy en día en Puerto Rico. Entonces, es una discusión que se está dando no solamente en Chile, a eso quería resaltar, y enfocado, ¿no es cierto?, en lo que todos los que son las catástrofes naturales. Y por último, el cambio en el comercio exterior de Chile. La ley, y felicito a Javier por su análisis histórico que hizo, la ley que se hizo en el año 79, ¿no es cierto?, en el año 78, Chile exportaba 5.000 millones. Hoy en día estamos en más de 120.000 millones. Esos son los niveles de exportación, ese es el cambio en la industria marítima de Chile en términos de exportaciones. Entonces, cuando estamos hablando de las excepciones fueron pensadas para un volumen de carga de 5.000 millones de dólares, y lo que eso implicaba. No fueron pensadas en ningún caso para los volúmenes de carga que tenemos hoy en día y cómo Chile se ha abierto al comercio exterior. Entonces, eso es un punto de análisis que hay que tener en cualquier modificación o análisis que se tenga respecto a este cuerpo legal. Los beneficios que nosotros esperaríamos de una revisión. Uno, el aumento en la participación del modo marítimo, y lo voy a explicar después cuáles son nuestras propuestas que van enfocadas en eso. El fortalecimiento del modo marítimo, porque como política del Ministerio queremos fortalecer todos los módulos. Hoy en día el modo de transporte más importante, ¿no es cierto?, es el modo de camiones, y estamos empeñados en fortalecer el modo ferroviario y el modo marítimo como medio de transporte. El aumento de la competencia en condiciones de igualdad, posibilidad de ingreso a nuevas empresas. Ahí vamos a la propuesta, pero básicamente eliminar todas las barreras que tiene el ingreso y la constitución de empresas en Chile, una empresa naviera en Chile. El incremento de la mayoría mercante nacional a través de nuevas empresas con bandera chilena. Disminución de la provisión de costos. Según los informes conservadores de Quirós, habla de una reducción de un 13% que se podría obtener. Respecto a los cálculos que nos han hecho, nos han entregado ENAP y Codelco, estamos hablando de reducción de hasta un 25%. Permite mejorar la logística de naviera, ¿no es cierto? Estamos hablando que un contenedor de importación no puede desembarcarse transitoriamente en Iquique, y si se desembarca y va con destino a Valparaíso, lo hace volver a Callao y después de nuevo a Valparaíso. De hecho, según la presente que tenemos, ¿no es cierto?, hay navieras que están haciendo la ruta Antofagasta, Iquique, Arica, Callao. Y de ahí, ¿no es cierto?, sacando la zona central porque si no constituye cabotaje. En la soya boliviana también, que es otro ejemplo que hemos estudiado, ¿no es cierto?, la soya boliviana para poder irse a Puerto Montt tiene que irse primero Callao. Siempre. O si no, constituye el cabotaje. En respecto al cambio legal propuesto por la modificación de pasajeros, estimamos que habría un beneficio en términos de más plásticos y más pilotos navegando por los canales. Aumentaría inconsiderablemente, digamos. Piensen que en Chile en la última temporada estamos hablando de 200 y tantos mil turistas. Hay un track que es de los países que tienen más cerrado el cabotaje, que sí lo permiten en pasajeros, que es Estados Unidos, que es el track que hace en Alaska, del puerto de Washington, no Washington DC, sino Washington Seattle, ¿no es cierto?, van hasta Anchorage en Alaska y vuelven en un crucero de 7 días. Tiene 1,5 millones de turistas en la temporada, que es el equivalente a la temporada Patagonia en Chile. Ellos han denominado el transporte en ninguna parte, como embarcan y desembarcan en el mismo puerto, no lo consideran cabotaje. De ahí se toman y lo hacen navieras con banderas de conveniencia. Mayor servicio de atención a las naves, todo lo que es la provisión de naves. Hoy en día procede el track de 15 días, hacen aprovisionamiento en Buenos Aires, hacen aprovisionamiento en Valparaíso, ¿no es cierto?, pero se divide entre Argentina y Chile el aprovisionamiento. Los de 7 días quedaría todo lo que es la logística de esos barcos, quedaría internalizada entre acá. Y el mayor uso de la infraestructura portuaria, efectivamente la infraestructura portuaria del sur austral de Chile.
El proyecto de ley de apertura del cabotaje del 2012, el Ministerio de Transporte propuso un cambio legal que eliminaba la reserva de carga para todas las naves superiores a 2.000 toneladas de registro. Y una modificación al artículo 59 de la ley sobre el impuesto a la renta, que se eliminaba el gravamen impositivo que hoy en día se considera de ella. El resultado, el proyecto no prosperó debido principalmente al rechazo de la ANA y los gremios de oficiales y tripulantes, apoyado por otros actores en el marco del rechazo a la agenda de impulso competitivo. Acuérdense que la agenda toca varios ítems: almacenamiento portuario, agentes de aduana, etc. Y se ocuparon, llegaron todos como un grupo y se coordinaron y hicieron, ¿no es cierto?, toda su gestión para limitar lo que era la agenda de impulso competitivo, y habría que hacer hoy día un checklist de cuánto se logró de esa agenda llevar a cabo. Después, el principal argumento, ¿no es cierto?, que se da siempre es la destrucción de la Marina Mercante Nacional y la eliminación de los 25.000 puestos de trabajo que implica ello. ¿Qué ocurrió después? En julio del 2013 se comenzó a trabajar en conjunto con un interesante incumbente en la elaboración de una indicación sustitutiva que no quedó tramitada. El proyecto de ley de apertura de cabotaje dejaba bajo, o sea, con las 2.000 toneladas, dejaba bajo protección a 192 naves de un total de 220 en el registro del año, estoy hablando del año 2011, ¿ya? Ese registro ha cambiado. Y solo afectaba portacontenedores petroleros de estanques químicos. Dejaba bajo protección a 610 oficiales de un total de 858 embarcados en el 2011 respecto al registro de embarque que tiene la Directemar. Nosotros trabajamos el registro, se pidieron todos los embarcados, ¿no es cierto?, reales, con nombre, carnet de identidad, etc. Y estábamos hablando de un total de 858 embarcados, y si sacamos a los que estaban afectando, ¿no es cierto?, quedan 610 totalmente protegidos en la ley. Incluso en ese cambio de apertura bastante intensivo en su apertura. Y de los 1.245 tripulantes quedaban 882 totalmente protegidos. Después está la moción parlamentaria de apertura de cabotaje para pasajeros, que básicamente habla, ¿no es cierto?, de una apertura para naves sobre 400 pasajeros y una apertura parcial cuando no haya servicios de naves, ¿no es cierto?, por turismo inferior a 400 pasajeros. Moción que hoy en día está en sala en el Parlamento y que fue aprobada hace la semana pasada en la Comisión de Transporte del Senado. Quisiera referirme también a la Marina Mercante como reserva nacional. La primera, ¿no es cierto?, es donde está el título séptimo, que otorga acá el día de reserva nacional. Y hay preguntas que nosotros nos hacemos desde el lado comercial. Es cierto, no vemos la parte estratégica, no vemos la parte geopolítica, que creo que corresponde más al Ministerio de Defensa, no somos los expertos nosotros tampoco como transporte, pero hay sí ciertas preguntas desde el ámbito comercial. ¿Y es quién debe asumir los costos que implica la protección? ¿Los generadores de la carga? Hoy en día son ellos. Son los que financian la Marina Mercante Nacional. Sin ellos no existiría la carga. Solo ellos que están financiando, no es el país, ¿no? Son solamente los generadores de la carga. La protección es necesaria en todo tipo de naves y tráfico. Por ejemplo, los graneles domésticos versus los contenedores. Es estratégico el reposicionamiento, la movilización de contenedores dentro del país. Es estratégico los combustibles, podría ser, ¿no es cierto? Es estratégico el movimiento de hierro. No lo tenemos tan claro. Habría que definir cuáles son los elementos estratégicos y qué parte de la Marina es estratégica. La otra pregunta: ¿la protección es necesaria en el largo de todo el litoral? Creo que Javier lo dejó bien claro, ¿no es cierto?, en su separación norte-sur,
coincidimos, no sabía de la presentación de Javier, pero coincidimos como ministerio en cambio que hay diferencias territoriales dentro de la protección bastante significativas. Y otra pregunta que no está en la transparencia es que habría que ver la estructura de propiedad de las empresas navieras. De acuerdo a lo que nosotros hemos investigado y en la página web que es de público uso, en Perú hay una naviera principal que se llama Naviera Transoceánica S.A. que maneja un importante volumen del cabotaje en Perú. En Argentina hay una naviera que es Antares, que también maneja gran parte del cabotaje, de la carga de cabotaje en Argentina. Y en Chile tenemos Ultranal, que es la principal naviera que transporte cabotaje. Y a todo esto opera 280 naves, tiene propiedad sobre 65 y solo son 14 chilenas. En estas tres navieras hay una coincidencia. El dueño o uno de los accionistas principales es el mismo. Entonces la pregunta es, en términos de seguridad, me pregunto yo, digamos, en términos de seguridad nacional, ¿es un mismo dueño en los tres países? Ahí hay una pregunta que resolver. Estimamos nosotros, ¿no es cierto? Hoy en día, en la globalización, los capitales se han expandido en todo el mundo. Entonces, es distinto una ley que fue aprobada en el año 79 con todas las economías cerradas. Hoy en día, cuando hay una internacionalización del flujo de capitales y los dueños y los capitales se mueven a una velocidad mucho más grande que cualquier modificación legal o que cualquier conflicto bélico, te aseguro que con un conflicto bélico los capitales se mueven en 8 horas antes que se declare algún conflicto. Lo mismo sucede, ¿no es cierto?, con catástrofes naturales, etcétera. Son todos movimientos electrónicos, ¿no es cierto?, que pueden variar y hacernos. Podría desaparecer la Marina Mercante Nacional en 2 minutos, ¿no es cierto?, rápidamente a través de transacciones comerciales. Entonces es un elemento que en el mercado actual hay que revisar cuando hablamos de la reserva y de la protección de la Marina Mercante. Y bueno, como se mencionó ahí, si la vamos a declarar estratégico. Hay un punto que quisiera resaltar en el cambio legal del año 36, en el año 79 hubo un cambio en la definición de cabotaje, la quiero dejar explícita. Antes se hablaba entre 2 puertos del territorio nacional. Hoy en día se habla de 2 puntos del territorio nacional y se amplían a artefactos navales, que no corresponde a la definición de cabotaje compartida en todos los países del mundo. 2 puertos, todos. 2 puntos, no todos, artefactos navales, menos. Por último quisiera plantear los lineamientos de trabajo que nosotros deseamos mantener. Uno es reserva de carga bandera nacional, se mantiene en términos generales. Fortalecimiento de la Marina Mercante eliminando las barreras para constituirse como empresa naviera. Régimen Código de Comercio. Para allá solicitamos en cambio, la Ley de Navegación, artículo 11, que regula la Constitución, 51% de capital chileno, oficina principal en Chile, director ejecutivo, etc. Eso al régimen común, nomás como cualquier otra empresa nacional extranjera que se instala en Chile. Eliminación del castigo del 6% de la oferta de armador extranjero, y por lo que he escuchado aquí, pareciera que en esos 2 puntos habría coincidencia y no habría problema en hacer una tramitación casi de ese cambio legislativo. Y la extensión de excepciones, extensión de las excepciones establecidas en la ley. Que la carga de comercio exterior puede ser reposicionada ante puertos chilenos en servicio regular de línea, mientras no existe un servicio regular de naviera nacional. Hemos tenido, porque no existen servicios regulares en las navieras nacionales. Eso es lo que nos ha resultado. En la tramitación de waiver hemos recibido reclamos de generadores de carga porque efectivamente dicen, alguien en algún lugar bloquea y dice yo puedo. Y yo puedo, ¿no? Dentro de los próximos 7 días recoger la carga. Con diferencias de hasta un 1000% en los costos de transporte. Entonces cuando hablamos que tenemos un sobrecosto
que según nos mostraron, de un 30% en términos de tripulante, oficial, etc. Y costo impositivo que debería ser el 24%, si que aplicamos tributaria que tienen las empresas, ¿no es cierto? No debería ser más de un 50-60% de sobrecosto, ¿no es cierto?, respecto a tarifas competitivas. Hablamos del 1000%. Casos reales que no han tocado. Y la impresión devuelve tanto en tonelaje y temporalidad, porque el Weber es válido en horas, digamos, ¿ya? ¿Por qué no podemos abrirnos a la otorgación de un Weber permanente en las navieras con tráfico regular de línea por un año, mientras no exista servicio de regular de línea de empresarios chilenos, de navieras chilenas, por ejemplo? Y sin límite o con un límite superior. Insisto, las 900 toneladas fueron por un volumen de comercio exterior que era el del año 1978, no es el del año 2017 que tenemos hoy en día. Esas son nuestras propuestas de lineamiento de trabajo. Lo hemos conversado con la ANA también nos hizo una presentación de propuestas, varias de ellas. La que diferimos mucho es respecto a la ley de navegación. La ANA quiere incluir también dentro de la modificación la eliminación del 100% de tripulación si no se quiere ir al régimen normal, que permite, ¿no es cierto?, una mayor cantidad. Al respecto, y último punto, en el caso cuando se habla que no compiten en igualdad, yo creo que la Marina Mercante Nacional, las empresas nacionales, tienen un beneficio mayor que el resto de las industrias nacionales en términos de extranjeros. Con la figura de reputación, el 50% de tripulantes y oficiales embarcados son extranjeros que están trabajando en Chile haciendo cabotaje. Eso es a través de la reputación en la figura que se ocupa. Entonces, y ninguna industria chilena puede tener, me parece un límite del 30, ¿no es cierto?, hoy en día para personas extranjeras, o 15, ¿ya? Ellos tienen hasta el 50% a través de la figura de reputación. Entonces es un elemento que tiene que tenerlo, o que lo tenemos que tener a la vista cuando hablamos que ellos quieren llegar a este 15%, postular el 15%, pero no nada dicen respecto a las naves reputadas, que tienen un 100% de tripulantes y oficiales extranjeros. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes.